La mañana siguiente amaneció cargada de expectativas para todos los habitantes de San Jerónimo, después de meses de dificultades, promesas incumplidas y luchas constantes contra las carencias del barrio. Por primera vez muchas personas sentían que algo importante estaba comenzando a moverse. La convocatoria impulsada por Alejandro Valentine y los vecinos había despertado una ilusión que parecía dormida desde hacía años. Las calles del cerro se llenaron de comentarios. Los volantes circulaban de mano en mano, y cada familia hablaba del proyecto que prometía llevar agua permanente, áreas verdes y una mejor calidad de vida para toda la comunidad. Lo que había comenzado como una simple conversación, se estaba convirtiendo poco a poco en un movimiento capaz de transformarla realidad de cientos de personas. Alejandro observaba todo aquello con una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Conseguir el apoyo económico inicial había sido un gran paso, pero convencer a toda una comunidad de trabajar unida requeriría algo mucho más difícil: confianza. Por su parte, Valentine vivía uno de los momentos más intensos de su vida. Su canción ya estaba en proceso de producción final, y cada día sentía más cerca el sueño que durante tanto tiempo había parecido imposible. Sin embargo, también comenzaba a comprender que el éxito traía consigo nuevas amenazas. Mientras ella se concentraba en construir su futuro, alguien observaba cada uno de sus movimientos desde las sombras. Macarena mantenía una sonrisa impecable frente a todos. Mostraba interés, ofrecía ayuda, y se comportaba como una aliada incondicional. Nadie sospechaba que detrás de aquella aparente generosidad continuaba escondiéndose una mujer incapaz de olvidar el pasado. El video comprometedor seguía guardado, esperando, dormido, listo para ser utilizado en el momento exacto. Macarena había comprendido que la paciencia podía convertirse en el arma más poderosa de todas. Ya no necesitaba atacar de frente. Ahora prefería esperar. Mientras tanto, Rita no lograba quitarse una sensación extraña de encima. Había escuchado las recomendaciones de marketing. Había visto la disposición de Macarena, y había intentado creer en sus buenas intenciones. Sin embargo, algo seguía sin convencerla. Era una intuición difícil de explicar, una alarma silenciosa, una sospecha que no encontraba pruebas para sostenerse, pero que tampoco desaparecía. Esa misma mañana decidió mantenerse alerta. Mientras tanto, en la mansión de Edmundo, el ambiente continuaba deteriorándose. La tensión entre Lupe y Frida había alcanzado niveles imposibles de ignorar. La humillación sufrida por Lupe al descubrir que habían revisado sus pertenencias había dejado una herida profunda. Más dolorosa aún resultaba la actitud de Edmundo, aunque había intentado intervenir. Para Lupe aquello no era suficiente. Durante años había entregado su vida al bienestar de esa familia. Había protegido secretos. Había criado hijos ajenos como si fueran propios. Había estado presente en los momentos más difíciles. Y ahora sentía que toda esa lealtad valía menos que los caprichos de una mujer recién llegada. La decepción comenzaba a transformarse en algo mucho más peligroso: resignación. Brian percibía claramente ese cambio en su madre. Cada vez que la observaba, notaba una tristeza que antes no existía. Una tristeza silenciosa, profunda, difícil de combatir. Por primera vez empezaba a considerar seriamente la posibilidad de abandonar aquella casa. Y esa decisión podía cambiar el destino de muchas personas. Mientras tanto, Frida enfrentaba una amenaza mucho más urgente. Benítez había dejado de insinuar. Ahora exigía. La deuda pendía sobre ambos como una sentencia. Los acreedores se acercaban, el tiempo se agotaba, y la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. Durante años había logrado manipular situaciones imposibles. Había conseguido dinero, favores, ventajas, pero ahora se encontraba atrapada en un problema que crecía demasiado rápido. Cada llamada aumentaba su angustia, cada mensaje incrementaba su miedo. Por primera vez empezaba a comprender que estaba perdiendo el control. Aquella tarde se reunió con Benítez en secreto. Los dos compartían el mismo temor. Sabían que si no conseguían el dinero pronto las consecuencias serían devastadoras. Sin embargo, mientras Benítez reaccionaba con nerviosismo, Frida comenzaba a contemplar alternativas mucho más peligrosas. Su mente trabajaba sin descanso, buscando una salida, calculando riesgos, analizando posibilidades, y mientras más pensaba, más convencida estaba de que la única forma de salvarse era conseguir una suma importante de dinero en muy poco tiempo. No importaba cómo, no importaba quién resultara perjudicado. Al mismo tiempo, la reunión comunitaria en San Jerónimo superó todas las expectativas. Vecinos que rara vez participaban en actividades colectivas comenzaron a acercarse. Familias enteras acudieron para escucharlas propuestas. Las preguntas se multiplicaron, las ideas comenzaron a surgir,
y por primera vez en mucho tiempo. El barrio parecía actuar como una sola comunidad. Alejandro observaba emocionado, Valentine también. Ambos entendían que aquel proyecto ya no les pertenecía únicamente a ellos, ahora pertenecía a todos. La energía positiva era contagiosa. Incluso personas que inicialmente se mostraban escépticas empezaron a involucrarse. Los más jóvenes ofrecieron apoyo para las campañas digitales. Los adultos mayores compartieron información histórica del barrio. Los comerciantes se comprometieron a colaborar con recursos, y poco a poco se fue formando una red de solidaridad que fortalecía el proyecto. Sin embargo, mientras todos celebraban esos avances, una nueva amenaza comenzaba a desarrollarse lejos de allí, una amenaza silenciosa, paciente, invisible. Macarena había tomado una decisión. Ya no bastaba con esperar, necesitaba actuar, porque cada día que pasaba veía a Valentine más cerca del éxito, más cerca del reconocimiento, más cerca de convertirse en aquello que ella siempre había querido ser, y esa idea resultaba insoportable. Aquella noche abrió nuevamente el archivo guardado, observó las imágenes, repasó cada segundo del video, y sonrió. La oportunidad perfecta todavía no había llegado, pero estaba cada vez más cerca. Y cuando llegara, pensaba aprovecharla sin ninguna clase de compasión. La noche avanzó lentamente sobre la ciudad mientras cada personaje enfrentaba sus propias batallas. Aunque para muchos parecía una jornada llena de esperanza y avances, la realidad era muy diferente. Detrás de cada sonrisa comenzaban a ocultarse decisiones capaces de cambiarlo todo. Valentine regresó a casa agotada, pero feliz. El éxito de la reunión en San Jerónimo había superado todas sus expectativas. Ver a los vecinos unidos, escuchando propuestas y participando activamente le había devuelto la confianza en el futuro. Por primera vez sentía que su vida avanzaba en varias direcciones positivas al mismo tiempo. La música, su relación con Alejandro, el proyecto social, la estabilidad de su familia. Todo parecía acomodarse poco a poco. Sin embargo, la felicidad suele ser más frágil cuando alguien trabaja en secreto para destruirla. Mientras Valentine descansaba, Macarena seguía despierta. Sentada frente a su computadora, observaba una vez más aquel video comprometedor que había guardado durante tanto tiempo. No era solamente una grabación, era una bomba, una herramienta capaz de destruir reputaciones, una pieza de información que podía convertirse en tendencia nacional en cuestión de horas. Y ella lo sabía, por eso esperaba, porque entendía perfectamente que el daño sería mucho mayor cuando Valentine estuviera en la cima. La caída sería más dolorosa, más humillante, más visible. Esa era la verdadera venganza que había estado construyendo. Mientras tanto, Rita comenzaba a investigar discretamente. Su experiencia le había enseñado que las personas realmente buenas no necesitan demostrar constantemente que han cambiado. Algo en la actitud de Macarena seguía resultándole artificial. No podía explicarlo, no tenía pruebas, pero tampoco tenía tranquilidad. Esa intuición la llevó a revisar antiguas publicaciones, entrevistas y comentarios relacionados con la influencer. Lo que encontró no era suficiente para acusarla de nada, pero sí suficiente para mantenerse alerta. Y esa decisión terminaría siendo fundamental. En otro lugar de la ciudad, Frida enfrentaba una situación cada vez más desesperada. La presión de Benítez se había vuelto insoportable. Los acreedores seguían acercándose, las amenazas aumentaban, las opciones desaparecían. Por primera vez comenzó a contemplar la posibilidad de utilizar nuevamente sus habilidades de manipulación para conseguir dinero. Pero esta vez el desafío era mayor. Edmundo ya no era tan fácil de engañar. Había empezado a cuestionar muchas cosas, había comenzado a desconfiar, y eso representaba un problema enorme. Frida entendía que cada mentira adicional aumentaba el riesgo de ser descubierta. Aún así, sentía que no tenía alternativa. La desesperación puede convertir cualquier límite moral en un obstáculo insignificante. Mientras tanto, Lupe tomó una decisión que llevaba semanas madurando en silencio. Esa noche abrió una libreta vieja donde guardaba anotaciones personales. Allí escribió varios números, hizo cálculos, revisó sus ahorros, analizó gastos, y finalmente confirmó algo que venía considerando desde hacía tiempo. Podía marcharse. Tal vez no tendría una vida lujosa. Tal vez tendría que empezar desde cero, pero podía hacerlo. Aquella conclusión produjo una mezcla extraña de tristeza y alivio, porque abandonar aquella casa significaba dejar atrás años de recuerdos, pero también significaba recuperar su dignidad. Brian fue la primera persona en notar el cambio. Al verla más tranquila comprendió que su madre ya había tomado una decisión, y aunque le dolía imaginar esa despedida, también entendía que nadie merecía vivir bajo constantes humillaciones. En San Jerónimo, por el contrario,
El ambiente era completamente diferente. Los vecinos comenzaron a organizarse. Las propuestas crecían, las reuniones se multiplicaban. La idea de transformar el barrio estaba dejando de parecer una fantasía. Alejandro dedicaba horas enteras a coordinar esfuerzos. Valentine participaba en todo lo posible. Incluso Jenny se había convertido en una de las voces más influyentes dentro de la comunidad. Su capacidad para conectar con la gente había sorprendido a todos. Cada volante repartido, cada conversación, cada reunión, fortalecía el proyecto. Y precisamente ese crecimiento llamó la atención de personas que antes nunca se habían interesado por San Jerónimo. Algunos comenzaron a ver oportunidades. Otros comenzaron a ver amenazas, porque cuando una comunidad empieza a organizarse, muchas estructuras de poder se sienten incómodas. Sin saberlo, Alejandro estaba despertando intereses que podían complicar enormemente sus planes. Mientras tanto, Valentine recibió una noticia que la llenó de ilusión. La producción de su canción estaba prácticamente terminada. Muy pronto llegaría el momento del lanzamiento oficial. Su corazón se aceleró al imaginarlo. Recordó todas las dificultades que había enfrentado, los rechazos, las burlas, los momentos en que pensó abandonar sus sueños, y comprendió que estaba a punto de alcanzar algo que había deseado durante años. Sin embargo, en otra parte de la ciudad, Macarena también recibió una noticia que cambió completamente sus planes. Una persona vinculada al mundo digital le confirmó que el lanzamiento de Valentine tendría una campaña importante en redes sociales. Eso significaba visibilidad, miles de visualizaciones, entrevistas, seguidores nuevos, atención mediática, exactamente lo que ella estaba esperando. La sonrisa apareció lentamente en su rostro, porque entendió que el momento perfecto finalmente se acercaba. La oportunidad de destruir a Valentine sería mucho más efectiva de lo que había imaginado. Mientras más éxito alcanzara la cantante, más devastador sería el golpe, y nadie sospechaba nada. Ni Alejandro, ni Rita, ni la propia Valentine. Todos seguían creyendo que Macarena era una aliada. Todos seguían creyendo en su transformación. Todos seguían bajando la guardia. Esa misma noche, mientras observaba la ciudad desde la ventana de su habitación, Valentine sintió una profunda sensación de gratitud. No sabía que el peligro avanzaba hacia ella. No sabía que alguien esperaba el instante exacto para atacar. No sabía que la traición estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. En otro lugar, Macarena cerró lentamente su computadora. El video seguía guardado, protegido, listo para ser utilizado, y mientras apagaba la luz de su habitación, una sola idea ocupaba sus pensamientos. Valentine estaba a punto de cumplir su sueño, y precisamente por eso, estaba a punto de perderlo todo.